Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos querido rendir un modesto homenaje a Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, que fue el protagonista, desgraciado como víctima, de uno de los asesinatos más viles y cobardes de la organización terrorista vasca ETA. Lo de ETA fue siempre un canto a la cobardía, a la absoluta cobardía, que presentaran como guerreros, que presentaran como combatientes a lo que eran simplemente asesinos cobardes y miserables, como siempre ha sido cobarde y miserable el nacionalismo vasco, violento o no violento, siempre protegido por el agua bendita, las sotanas y por supuesto el incienso. Pues este fue una de esas ocasiones en que la cosa no pudo estar más clara. Y por una vez, y seguramente porque fue un asesinato a cámara lenta, porque no fue la noticia de otro asesinado más de manera cobarde por los asesinos de ETA, sino que fue un pobre muchacho al que torturaron durante 3 días para al final asesinarlo también, pero nos advirtieron antes. Precisamente por eso la población española reaccionó. Claro, reaccionó, como pasa muchas veces con el pueblo español, en el calentón de la emoción del momento. Porque en aquel entonces los seres más viles del panorama político español, es decir, el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán y el nacionalismo gallego, inmediatamente dijeron: aquí podemos acabar barridos, de modo que lo que tenemos que hacer es cerrar filas. Y cerraron filas del jesuita Arzallus al corrupto Pujol. Y por supuesto, en ese cerrar filas, Arzallus pactó con la organización terrorista ETA para evitar que pudiera llegar a gobernar en las Vascongadas el Partido Socialista, el Partido Popular o una coalición de ambos. Y la Iglesia Católica bendijo la traición. Hasta tal punto que cuando unos años después Zapatero llegó al poder, quien prestó la casa para que los terroristas de ETA se reunieran con los enviados de Zapatero fue la Iglesia Católica. Lo hicieron en el santuario de Loyola, lo sabemos. ¿Y cómo sería el apoyo de la Iglesia Católica hacia los asesinos de ETA? Que cuando en esas conversaciones en el santuario de Loyola se dice quién va a custodiar lo que acordemos, ETA dice que lo haga el Vaticano. Y ahí el Partido Socialista dijo: bueno, no nos pasemos tanto porque nos están ayudando a llevarnos bien con los terroristas, pero tampoco es cuestión de que se note tanto. Pero la propuesta de ETA fue clara: el amigo Vaticano era quien tenía que custodiar las actas de lo que se decidió en Loyola. Aquella fue una época en que la historia de España pudo cambiar, hubiera podido cambiar. Hubiera podido desaparecer el poder de los nacionalistas que tanto daño han hecho a España y se lo siguen haciendo, y España pudiera haber ido avanzando hacia ser, por primera vez en su historia, una nación de ciudadanos libres e iguales. Pero eso la Iglesia Católica no lo va a tolerar jamás. No lo toleró durante el siglo XIX y lanzó las guerras carlistas, siguió sin tolerarlo durante la Restauración y no ha podido tampoco tolerarlo ahora. Y por eso ha seguido respaldando a los nacionalistas. Porque una nación de ciudadanos libres e iguales acabaría con los privilegios de todas las castas privilegiadas, de todas. Y eso causaría un daño indecible, evaluable en centenares de miles de millones de euros a la Iglesia Católica. De manera que al final, pues la historia de España es la que es. Los españoles no tienen conocimiento de su historia, suelen tener memoria de pez y por eso están donde están ahora. Pero eso sí, los personajes villanescos se perpetúan hasta que se mueren. Y si no, fíjense ustedes en la primera noticia a la que tenemos que referirnos hoy, cuando empezamos nuestro boletín, como siempre, por el segmento de España. Y es que resulta que Zapatero, el gran
traidor, el gran lazarillo de la agenda globalista, el palanganero de algunas de las dictaduras más repugnantes del planeta, pues intercedió en su día ante el ministro Ábalos en favor de la aerolínea Plus Ultra, para que se rescatara la línea Plus Ultra con 53 millones de euros. ¿Qué dinero se llevó Ábalos con esto y sobre todo qué dinero se llevó Zapatero? No lo sabemos, piensen ustedes en lo que quieran. Pero lo cierto es que tanto Zapatero como Ábalos presionaron al que era secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, porque necesitaban su aval y porque esto no tenía justificación alguna, ninguna. ¿Y cuál era la razón de que una compañía, como era el caso de Plus Ultra, que no había ninguna razón para avanzar en su rescate, se pudiera hacer? Porque claro, en la SEPI, en la entidad que se ocupa de estas entidades públicas, no entendían que una compañía que tenía una cuota de mercado ridícula, que tenía pérdidas, que tenía una flota muy reducida, se la pudiera considerar estratégica y la pudieran atizar docenas de millones de euros del contribuyente. Pues había una razón muy clara y esa razón era Rodríguez Zapatero. Porque Rodríguez Zapatero siempre fue un corrupto, porque Rodríguez Zapatero siempre estuvo en negocios inconfesables y lo sigue estando, y porque Rodríguez Zapatero se ha arrastrado delante de lo más vil y degenerado de este planeta para hacer su fortuna personal. Y claro, eso sí, cuando esto llegaba al Supremo y tenía que ver, por ejemplo, con la dictadura de Venezuela, pues mira tú qué casualidad, el que tenía las pruebas de la culpabilidad de Zapatero se le deportaba a los Estados Unidos. La investigación de Zapatero se le daba carpetazo y nadie se enteraba de ello. Pero claro, hemos llegado a un momento en que como hay una lucha dentro del Partido Socialista y Zapatero está loco por volver, pues claro, hay compañeros que no se lo pueden consentir y están empezando a filtrar cosas. Y nos estamos enterando de cosas de Zapatero que siempre han sido evidentes, pero que jamás se han querido investigar. Bueno, habrá un día que Zapatero, si efectivamente sigue existiendo justicia en España, irá a la cárcel, como debería ir Montoro, como debería ir Rajoy y como deberían ir otros. ¿Lo vamos a ver? Pues hombre, no nos atrevemos a asegurarlo. Creemos que eso es de muy, muy difícil consecución. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Y en cualquier caso, aparte de la justicia terrena, que no hay nada más que ver el caso del pobre Miguel Ángel Blanco, para ver lo que hay, los asesinos de Miguel Ángel Blanco recibieron una condena más pequeña que la del asesor fiscal de Imanol Arias y Ana Duato. Fíjense ustedes en esto, porque en situaciones como esas, en circunstancias como esas, se ve lo que les interesa a los políticos. Y a los políticos les interesa mucho más mantener en pie un sistema de robo, de expolio y de latrocinio, protagonizado por los buscabonus y muchas veces respaldado por jueces y fiscales prevaricadores. Eso para ellos es infinitamente más importante que hacer justicia con asesinos terroristas. Recuérdenlo, ustedes no lo pierdan de vista, porque esa es una de las claves para entender la realidad del sistema español, que no es, desde luego, el que les cuentan las furcias mediáticas, que también cobran de él, todo hay que decir. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola, querido César, muy feliz tarde-noche. Yo te saludo con un poco de pena ya, de pensar que estamos en el penúltimo programa de esta temporada, que para mí es la primera, que no será la última, afortunadamente,
pero desde luego voy a echaros a ti, al equipo y a los oyentes mucho de menos durante estas semanas. Quiero recordar a los oyentes que aunque nos vamos de vacaciones, esta voz de César Vidal no se detiene. El programa sigue al pie del cañón. Durante julio y agosto se van a poder disfrutar los programas especiales, exclusivos y me atrevo a decir ya que muy polémicos que se van a emitir y que van a dar muchísimo que hablar. Ahora que todos tenemos un poquito más de tiempo libre, es momento de aprovechar, de ponernos al día con muchísimos temas y para eso, ¿qué hay mejor que la voz de César Vidal? Pues nada, ahora ya saben que pueden usar el código verano 2025, todo junto y en mayúsculas, verano 2025, para conseguir un 25% de descuento durante 2 meses en la suscripción mensual a César Vidal TV. Yo no me lo pensaría, desde luego, porque es la manera de que puedan seguir todo el verano muy bien informados. Bueno, dicho esto, noticias del día, hay que hablar de Zapatero. Ya sabes que a mí me causa también, igual que mucha pena irnos de vacaciones, un especial placer pensar que la UCO se puede estar acercando a Zapatero. Siguen aflorando informaciones relacionadas con el chavista expresidente español. En los meses más duros de la pandemia, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se involucró personalmente en un asunto muy sensible y en aquel momento todos nos dábamos cuenta de que nos estaban robando más de 50 millones de euros, pero no sabíamos por qué. Hablo del rescate de la aerolínea Plus Ultra, aerolínea chavista venezolana que solamente contaba con un avión. Según ha revelado The Objective, Zapatero acudió al Ministerio de Transportes para reunirse con el entonces ministro José Luis Ábalos con un propósito concreto, que se declarase a Plus Ultra como una empresa estratégica. ¿Para qué? Pues porque este era el paso necesario para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, a la fase que estaba gestionando la SEPI en ese momento. ¿Cómo podía ser estratégica para el país una compañía venezolana con un solo avión? Pues nunca coló, claro, pero en ese momento no existían las pruebas, no existían los indicios para saber por qué este robo que estaba perpetrando el Partido Socialista contra todos los españoles. Ahora, fuentes que presenciaron ese encuentro aseguran que Zapatero actuó como mediador utilizando su influencia dentro del Ejecutivo. Gracias a esta intervención, la aerolínea, que tiene evidentes vínculos con Venezuela, logró esa calificación y le permitió recibir 53 millones de euros de fondos públicos. La maniobra se ejecutó en varios niveles. Zapatero presionó directamente al secretario de Estado de Transportes, que era Pedro Saura, y que tenía un papel clave en esto, porque su aval era imprescindible para que una empresa obtuviera la etiqueta de estratégica. Esta presión se complementó con la actuación del propio Ábalos, que también instó a sus subordinados a acelerar el proceso. Según algunas fuentes, Zapatero fue muy directo en sus exigencias, y es que Saura no solo tenía poder de decisión, sino conexiones políticas con el zapaterismo. Las tensiones se intensificaron justo antes de que el Consejo de Ministros aprobase los primeros rescates de fase en noviembre de 2022, entre ellos los 475 millones de euros para Air Europa, ahora parece que por mediación de Begoña Gómez. Pero Plus Ultra ya había iniciado su solicitud en el mes de septiembre. A diferencia del caso de Plus Ultra, el expediente de Air Europa se ralentizaba. Se sospecha que Pedro Saura pudo haber actuado como freno deliberado, posiblemente por indicaciones del entorno de Pedro Sánchez. En paralelo, Ábalos, según la investigación de la Guardia Civil, habría recibido beneficios personales como esas famosas vacaciones pagadas en Marbella por apoyar a la aerolínea de los Hidalgo. De hecho, llegó a ofrecer a Saura una especie de intercambio. Si desbloqueaba Plus Ultra, él dejaría de insistir con Air Europa. Finalmente, Plus Ultra se convirtió en la cuarta empresa en recibir el rescate, pese a las dudas internas sobre la legitimidad de su solicitud. Dentro de la propia SEPI, la solicitud de Plus Ultra generó mucho malestar porque la mayoría de técnicos no comprendían como una empresa tan pequeña, con apenas el 0,03% de la cuota de vuelos, una flota mínima y pérdidas acumuladas desde antes de la pandemia, podía considerarse por el Estado español como estratégica. El informe favorable que recibió desde la Dirección General de Aviación Civil fue decisivo, aunque incomprensible para muchos directivos de la SEPI. Otras empresas más relevantes no corrieron la misma suerte. Por ejemplo, la editorial SM, con más de 600 empleados, fue rechazada por no cumplir los criterios, lo que puso
en evidencia un trato desigual para Plus Ultra. Según testimonios internos que ha recogido el periódico Ahora, la clave estuvo en esa etiqueta estratégica sin la cual no habría sido posible el rescate y que nos costó a todos los españoles 53 millones de euros. Bueno, y la siguiente noticia que tenemos que darles es una noticia tristísima que va más allá de la tragedia individual, aunque es una tragedia individual que no tiene vuelta de hoja. En el año 2024, es decir, hace nada, segundos en términos históricos, hubo un joven agricultor de Aragón que se llamaba David Lafoz, que llegó con su tractor hasta la sede del gobierno de Aragón para protestar por lo que estaba sufriendo el campo. El campo que en España, como ustedes saben, ha sido entregado totalmente a los grandes focos de poder de la agenda globalista, tanto por la izquierda como por la derecha, como por los partidos nacionalistas. Este muchacho era y es un símbolo de la resistencia del campo español. A los 15 años, él decidió que se quedaba en su pueblo y que además luchaba por la agricultura y la ganadería española. Incluso cuando en febrero él encabezó una marcha en tractor hasta las Cortes de Aragón, lo que él iba gritando es «Salvemos al campo», que es verdad. Y además era una persona con un auténtico compromiso con sus ciudadanos. Él estuvo, por ejemplo, en las catástrofes de la Dana en Valencia, en las riadas de su comarca, ayudaba sin pedir nada a cambio, no buscaba protagonismo, no buscaba en ningún momento hacer carrera y lo único que pretendía era salvar algo que quería, que era el campo. ¿Qué ha pasado con él? Se ha suicidado. ¿Y saben ustedes quiénes son los culpables del suicidio? Él lo ha dicho. Los buscabonus de la agencia tributaria. Cuando este muchacho llegó hasta las Cortes de Aragón protestando y gritando «Salvemos el campo», ¿qué pasó? Inmediatamente le quitaron la cadena a los sicarios de la agencia tributaria para que cayeran con él y lo arruinaran. Esto sucede en España cada lunes y cada martes. Sueltan a unos esbirros que son la hez de la administración española, y esto no lo digo yo, esto ya es de conocimiento en todo el mundo, y los sueltan como aquellos que destrozan la vida de personas inocentes, a las que les hacen la vida imposible, a las que les embargan lo poco que tienen, a las que les arruinan la empresa, cuyos empleados se encuentran con la noche y la mañana porque hay unos canallas que cobran bonus para hacer esto, violando los derechos humanos más fundamentales, entre ellos, en primer lugar, la presunción de inocencia. Y en algún momento la gente ya no puede más. En España, las manos de muchos buscabonus están empapadas de sangre. Son gente que ha provocado la muerte o que ha provocado el suicidio de gente inocente. Sus bonus, a lo mejor a la vuelta de unos días, les van a ayudar a pasar muy buenas vacaciones, pero son bonus de sangre. Y eso no va a quedar así. Y algún día va a recaer la justicia sobre gente que es la culpable directa de personas como David Lafoz. David Lafoz, que ha dejado un mensaje donde apunta a la misma agencia tributaria entre aquellos que son culpables de que al final decidiera quitarse la vida. Y que lo hiciera además de una manera terrible, porque, como él dice, yo no puedo ya seguir trabajando 18 horas diarias para no poder ni siquiera mantener. Esta es la realidad de una España que se está convirtiendo a pasos agigantados en un Estado fallido. Esto es terrible, pero es así. Y que tiene entre los instrumentos más viles, más criminales, más canallas y más asesinos a los buscabonus de la agencia tributaria. Este muchacho, la sangre de este muchacho, clama en estos momentos sobre los buscabonus de la agencia tributaria, sobre los políticos que están destruyendo el campo español, sobre aquellos que se están repartiendo las tierras más fértiles de España para hacer grandes negocios. La sangre de este muchacho clama contra todos ellos y algún día habrá justicia.
Y si no es en este mundo, será en el otro. Y esa sí que es una justicia inexorable, cuyo presidente de la audiencia máxima no llama a Pedro Sánchez para decirle a quién se absuelve y a quién se condena. Y cuyos fiscales no están corrompidos tratando de destruir a todos los disidentes. Aunque ese disidente sea un muchacho tan modesto como alguien que se sube a un tractor para intentar salvar un pedazo de tierra. Les voy a contar ahora, ya lo siento, una noticia tristísima que a mí me ha tenido, la verdad, todo el día, no diría obsesionada, pero sí dándole muchísimas vueltas y acordándome muchísimo del chico del que les voy a hablar ahora. ¿Recuerdan que hace poco les contamos que los suicidios entre agricultores franceses se estaban disparando por las políticas agrarias de Bruselas? Bueno, pues esta desgracia ha llegado a España. Les contamos hoy con muchísimo pesar que David Lafoz, un joven agricultor aragonés de 27 años que fue uno de los rostros visibles de la lucha del campo español, ha fallecido tras dejar un desgarrador mensaje en redes sociales. Se ha quitado la vida. Escribía: lo siento mucho, pero no aguanto más. En su despedida mencionaba la presión fiscal, las inspecciones, las discusiones diarias y las largas jornadas de trabajo sin recompensa. Decía, entre otras cosas, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir. La noticia ha sido confirmada por la asociación AEGA, Aragones Ganadería y Agricultura, y ha conmocionado al mundo rural. En su comunicado, AEGA lo definía como un símbolo de la resistencia del campo español, alguien que luchó sin descanso por la dignidad del sector primario, y dicen que su pérdida deja un vacío profundo en una comunidad que lo consideraba no solo un líder, sino también un amigo. David, este joven, tomó la decisión muy poco común de dedicarse al campo a los 15 años. Él decidió quedarse en su pueblo cuando muchos jóvenes optaban por marcharse. Apostó por el campo, por la vida rural, por la tierra que la mayoría abandonaba. A lo largo de los años se convirtió en referente de una generación que se resiste a ver desaparecer su forma de vida. Sin buscar protagonismo, fue ganándose el respeto de sus compañeros, vecinos y de organizaciones agrarias de todo el país. El momento que lo hizo conocido para el gran público, que lo proyectó a la atención pública, fue en febrero de 2024, cuando coincidieron las protestas del campo de toda Europa, también en España, porque lideró una protesta en Zaragoza. Subido a su tractor, cruzó la ciudad hasta llegar a las puertas de la Aljafería, la sede del Parlamento Autonómico, y allí gritó: "Salvemos el campo", una frase que se volvió lema, pancarta y consigna de una lucha que llevaba tiempo fraguándose, como digo, en Europa y España. Su imagen se hizo entonces viral y su voz fue la de miles. David también se implicó políticamente, había sido candidato de Vox en el municipio de Belchite, pero su activismo trascendía siglas, lo movía el deber de proteger una forma de vida, no una ideología. De hecho, había aparecido en la televisión autonómica en muchas ocasiones, hablando precisamente de esto, de cómo la vida en el campo era dura, incluso siendo menor de edad, pero era la que él había decidido llevar. Más allá de las protestas, David había sido un vecino ejemplar, fue de los primeros en llegar a Valencia con su tractor para ayudar. Estuvo allí presente tras las tormentas de la Dana que afectaron a la comunidad y también durante las riadas que golpearon su comarca. Dicen sus amigos que había que destacar de él su generosidad, su entrega y su humildad. Desde AEGA también dicen era de los que aparecían cuando nadie más lo hacía, sin cámaras, sin pedir nada, solo por ayudar. Ese compromiso cotidiano, silencioso y real es lo que muchos consideran que se ha perdido en la política y en las instituciones. Él representaba ese vínculo profundo con la tierra, una voluntad de servicio, un sentido comunitario y que sostiene a los pueblos. En un momento en el que el campo español sufre por el abandono político, las trabas burocráticas, la presión fiscal, las imposiciones medioambientales derivadas de agendas internacionales, el mal llamado Pacto Verde que está acabando con la agricultura en Europa, la muerte de este chico, de David Lafoz, tiene un eco que va mucho más allá de Aragón. Su historia pone rostro y voz al desgaste emocional que muchos agricultores viven en silencio. Él no emigró, él eligió quedarse, sembrar, construir futuro en su pueblo, en su tierra. Su muerte, se pueden imaginar, que ha removido a muchos en España que comparten ese mismo esfuerzo diario y que ven cómo las dificultades se acumulan sin que llegue el apoyo prometido. AEGA cerraba su comunicado con una frase que ahora se escucha en muchos campos aragoneses. Hoy el campo está más huérfano, pero también más orgulloso, porque David no solo luchó, nos recordó por qué merece la pena hacer.
Y de España nos vamos a Hispanoamérica y nos paramos en Brasil porque es que de pronto Donald Trump ha decidido apoyar a Bolsonaro, pero bueno, con unos términos que son discutibles. Donald Trump ha decidido que le va a imponer aranceles del 50% a Brasil y, en fin, esto lo justifica, por un lado, en el déficit comercial, que, en fin, bueno, como justificación lo puedes entender, pero por el otro lado, por el juicio contra Bolsonaro. O sea, esto es intolerable. Lo haga Donald Trump o lo haga quien sea. O sea, ¿pero qué derecho tiene Donald Trump o Perico, el de los palotes, a inmiscuirse en la administración de justicia de otro país que seguramente estará corrompida, que es discutible, pero tú no puedes decidir de pronto que subes los aranceles a una nación porque hay un político al que le hacen la vida imposible? Intenta articular otro tipo de medidas de defensa para ese político, apelar a organismos internacionales, la diplomacia, etcétera, pero eso de decir, ahora coge y le subo un 50% los aranceles. O sea, es que esto es algo que además coincide, y puede ser que por eso Donald Trump se ha animado más, con una serie de diputados opositores que han aprobado una moción contra Lula da Silva porque fue a visitar a Cristina Kirchner, lo cual, dicho sea de paso, hombre, no es ejemplar, pero vamos, tanto como para una moción contraria parece un tanto exagerado. Margaret Thatcher fue a visitar a un dictador chileno que se llamaba Pinochet y no le quitaron la pensión en el Parlamento británico, ni la expulsaron del partido conservador, ni cosa por el estilo. O sea, esto es algo verdaderamente intolerable y además es estúpido. Porque ya no solo es que sea intolerable, contrario al derecho internacional, transgresor de las normas más elementales de la diplomacia, es que el señor Trump no se da cuenta de que esto le entrega miles de votos, quizá centenares de miles de votos a Lula da Silva. Porque convierte a Lula da Silva en el defensor de la soberanía del Brasil, lo que no es, en términos objetivos no lo es, porque Lula da Silva está entregado a la agenda globalista. Pero desde el momento en el que tú lo atacas de esa manera y pretendes una injerencia semejante en la política interna, lo conviertes en el paladín de la independencia nacional. Esto es como en otra época también algún presidente de Estados Unidos especialmente inteligente decidió oponer al embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires a Perón y le dio las elecciones a Perón. O sea, esto es de manual, verdaderamente de manual, pero hay gente que no ha aprendido nunca y parece ser que se niega a aprender. Novedades del caso Bolsonaro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de aranceles del 50% a los productos brasileños en respuesta por el juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro y las políticas del actual gobierno brasileño que, según él, atentan contra la libertad de expresión y la democracia. En una carta dirigida personalmente al presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, Trump califica de vergüenza internacional el proceso judicial contra Bolsonaro, a quien describe como un líder altamente respetado en el mundo durante su mandato, incluido en Estados Unidos. A juicio del mandatario norteamericano, el juicio contra su antiguo aliado constituye una caza de brujas que debe terminar inmediatamente. Trump también ha criticado duramente la actuación del Supremo Tribunal Federal de Brasil, acusándolo de lanzar centenares de órdenes de censura secretas e ilegales contra plataformas de redes sociales estadounidenses. Estas acciones, dice Trump, van acompañadas de amenazas de multas y también de la posible expulsión de dichas empresas del país sudamericano. Aunque la decisión arancelaria tiene un claro componente político, Trump asegura que también responde a la necesidad de rectificar las graves injusticias del régimen actual. Añade que los aranceles serían evitables si las empresas brasileñas trasladaran sus operaciones a territorio estadounidense y pedía a Lula comprensión al respecto. A Lula se pueden imaginar que no le ha sentado nada bien. En paralelo, también ha sido objeto él de una moción de repudio en el Congreso brasileño por parte de la oposición a raíz de su reciente visita a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, condenada, ya saben, por corrupción y actualmente en arresto domiciliario
en Buenos Aires. Esa moción de repudio se aprobó este miércoles. Fue impulsada por partidos como el Partido Liberal, vinculado a Bolsonaro, que acusan a Lula de incompatibilidad institucional por usar una agenda oficial del Mercosur para fines personales. El diputado opositor Marcel Van Hatten lideraba la moción, calificaba la visita como impropia y decía que está en desacuerdo con las responsabilidades del jefe de Estado. Además, los opositores recordaban que Lula recientemente había reprendido a Trump por sus declaraciones en defensa de Bolsonaro, recordándole que la democracia brasileña es un asunto interno. Somos un país soberano, no aceptamos interferencia o tutela de alguien, de quien quiera que sea, respondía Lula al magnate neoyorquino por sus críticas por el caso Bolsonaro. Creen estos opositores que no puede Lula da Silva enmendarle la plana en público al gobierno de Argentina yéndose a visitar en arresto domiciliario a Cristina Kirchner. Y nos vamos del Brasil al Ecuador, donde el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ha advertido que las Fuerzas Armadas están autorizadas para actuar con fuerza letal contra el crimen organizado. Bueno, esta es una situación bastante dura, pero es que se da la circunstancia de que en estos momentos los 18 millones de ecuatorianos que hay, por cierto, viviendo en UNAI, muchísimos de ellos, se tienen que someter a un crimen organizado que se piensa que puede contar con unos 50.000 efectivos. Bueno, pues esto es algo terrible y efectivamente el Ecuador consigue imponerse sobre el crimen organizado o el crimen organizado acabará convirtiendo el Ecuador todavía más de lo que es ahora en un auténtico rancho. Y eso no se puede tolerar. En el momento en el que hay instancias que no son las del Estado, que efectivamente te controlan un país, pues realmente estamos absolutamente perdidos. Bueno, está perdido ese país porque ese país se convierte en un estado fallido. El Ecuador está a un pelo de convertirse en un estado fallido, lo cual es muy triste, realmente es muy triste. Porque sobre todo no le falta riquezas minerales y al mismo tiempo tiene un capital humano que es muy trabajador. Y es muy triste que pueda suceder algo así con el Ecuador. Y ciertamente, si el país no se defiende, está perdido. Pasa también en España. España ha decidido que no se va a defender de las amenazas que tiene y de las agresiones que sufre, pues va cada vez más en la vía de ser un Estado fallido. Así de claro. Y el gobierno de Ecuador ha lanzado un mensaje contundente a las bandas criminales que operan en el país y que cada vez se vuelven más violentas y peligrosas. Y es que si no se detienen se les va a aplicar fuerza letal. Así lo ha declarado el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en un vídeo difundido en sus redes sociales donde advierte que el tiempo del mal se acabó y que las Fuerzas Armadas ecuatorianas desde ahora cuentan con pleno respaldo institucional para combatir el crimen organizado como sea. En su intervención, Lofredo reiteraba que las fuerzas de seguridad no están solas, decían el gobierno ya no les pide que den su vida, sino que entreguen la vida del que mata, secuestra, extorsiona, trafica y trata de aterrorizar a nuestra gente, afirmaba apelando directamente al uso de la fuerza como instrumento legítimo en esta lucha. La declaración llega en un contexto de creciente violencia vinculada al narcotráfico y las mafias locales que han intensificado su presencia en varias regiones del país. Ante esta realidad, el ministro aseguraba que Ecuador no le pertenece a 50.000 miserables, sino a los 18 millones de ciudadanos que desean recuperar la paz y la libertad. De allí que han vuelto a votar al gobierno de Noboa, de derecha, conservador y duro en sus políticas contra la delincuencia. Lofredo también animaba a policías y militares a actuar con contundencia, recordándoles que las leyes están de su lado. Decía, usen sus armas, actúen de acuerdo a las nuevas reglas de enfrentamiento, indicaba en referencia a ese nuevo marco legal aprobado en junio, que es la Ley de Solidaridad, que incluye el indulto presidencial para los agentes procesados por acciones derivadas del conflicto interno. Con ese mismo tono enérgico, el ministro cerraba su mensaje con un llamamiento simbólico a la unidad y al combate sin titubeos. Decía, lleven en su corazón la bandera, en su mente a sus familias
y en las manos las armas. Así juntos haremos que las calles del Ecuador vuelvan a su gente y los delincuentes vuelvan al único destino que les pertenece, la cárcel o el infierno. El mensaje marca un endurecimiento del discurso gubernamental frente a la inseguridad y refuerza la línea de acción que ha venido promoviendo el Ejecutivo en los últimos meses, una guerra sin cuartel contra las mafias con todo el peso del Estado. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y recalamos una vez más en Estados Unidos, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación penal nada más que contra James Comey y John Brennan por su papel en aquel caso, el llamado Russiagate, en el 2016, en el que se suponía que Donald Trump había recibido la ayuda de Putin para ganar las elecciones. Esto se descubrió enseguida que era una mentira total y absoluta, que esa mentira además había surgido del propio Partido Demócrata, de las cocinas del Partido Demócrata, y que para terminarlo de arreglar, pues había sido luego canalizada a través de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, lo cual es muy grave. En el caso de John Brennan y en el caso de Comey, además estamos hablando de la CIA y del FBI, lo cual es bastante grave. En su momento, Trump ya los calificó como gente que no tenía honradez y pidió su procesamiento si mintieron al Congreso, y lo cierto es que parece que los van a procesar, lo que no tiene precedentes en este país. Y por si la cosa no fuera a quedar ahí, pues resulta que han suspendido a 6 agentes del servicio secreto por fallos cuando se produjo el atentado contra Donald Trump hace menos de un año, poco menos de un año, en Pensilvania. Porque estos 6 agentes, al parecer, cometieron errores profundos en la protección del candidato presidencial, que entonces era Donald Trump, que son absolutamente inadmisibles. ¿Esto significa que finalmente se va a llevar a cabo la limpieza de los servicios de inteligencia que supuestamente iba a llevar a cabo Tulsi Gabbard? Pues sinceramente, quien ahora se dirige a ustedes no se lo cree. No cree que vaya a ser así. Pero eso no quiere decir que no haya algunas personas que acaben pagando por gravísimos pecados del pasado, bueno, como anuncio a caminantes, como aviso a navegantes, y también además pues para contentar algo a los seguidores del movimiento MAGA, que llevan una temporada últimamente que es que no paran de llevarse disgustos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto 2 investigaciones penales que les vamos a contar. La primera contra James Comey y la segunda contra John Brennan. Son los exdirectores del FBI y la CIA, respectivamente, y ambos fueron cesados durante la primera presidencia de Donald Trump, de 2017 a 2021. Las pesquisas, envueltas en secreto oficial, se centran en el papel de ambos durante las investigaciones sobre la supuesta colusión entre Trump y Rusia en las elecciones de 2016. Según los medios Fox News y The Washington Post, el actual director de la CIA, John Ratcliffe, ha solicitado que se indagara a Brennan por supuestamente haber mentido ante el Congreso sobre la inclusión del polémico dossier Steele en un informe de inteligencia de 2017. Este dossier fue elaborado por un exagente británico y contenía afirmaciones no verificadas sobre Trump. Ratcliffe sostiene que Brennan ignoró objeciones internas para preservar una narrativa política, aunque en 2023 el propio Brennan declaró ante el Congreso que ese informe no debió incluirse en su día. Por su parte, la investigación contra James Comey estaría vinculada a una publicación en Instagram con una imagen de conchas marinas acompañada por los números 8647. Para algunos allegados a Trump, esa cifra podría interpretarse como una amenaza velada, ya que el 86 se usa coloquialmente para referirse a eliminar o matar a alguien, y 47 es el número que ocuparía Trump como presidente al ganar en 2024. Comey hasta ahora no se ha pronunciado. Trump, al ser consultado, aseguraba no estar al tanto de los detalles del caso, aunque no dudaba en calificar a ambos exfuncionarios como personas
además muy deshonestas, y decía que eran absolutamente corruptas. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, iba más lejos al afirmar que tanto Brennan como Comey se revolvieron contra la Constitución y el país, y que por eso deberían ser procesados si mintieron al Congreso. Lo que hemos visto, decía, es corrupción al más alto nivel contra Trump. Eso es lo que declara en Fox News, denunciando la existencia de un Estado profundo que habría intentado frenar el regreso del republicano a la presidencia. Mientras tanto, el servicio secreto enfrenta su propia crisis porque 6 de sus agentes han sido también suspendidos por errores cometidos durante el atentado contra Trump en julio de 2024. Recordarán, durante ese mitin en Pensilvania, se va a cumplir ya un año. Trump resultó herido en la oreja, no murió de milagro porque giró la cabeza, recordarán, pero un simpatizante sí falleció. Las sanciones disciplinarias, que oscilan entre 10 y 42 días, han sido confirmadas a ABC News a pocos días de ese primer aniversario del ataque. El informe encargado por la administración Biden tras el atentado ha revelado ahora fallos profundos en la seguridad y ha advertido que el servicio secreto sufre problemas sistémicos que, de no corregirse, podrían permitir que hechos similares vuelvan a ocurrir. Ese episodio dejó al descubierto una vulnerabilidad crítica, ya fuese a propósito o no, en el aparato de protección presidencial. Y nos vamos de los Estados Unidos a Italia, donde se ha celebrado la 4ª conferencia para la reconstrucción de Ucrania. Ha sido una cumbre que ha tenido lugar en Roma, donde hay dirigentes políticos, organizaciones internacionales y más de 2.000 empresas que están viendo a ver qué beneficio le sacan a esto. Y además, antes de que acabe la guerra y con la idea supuestamente de modernizar Ucrania, a ver si la pueden meter en la Unión Europea, para desgracia del resto de la Unión Europea. La conferencia romana tiene un particular, y es que BlackRock se ha situado fuera. Es decir, BlackRock debe tener la idea de que Ucrania la guerra la pierde sí o sí, que a pesar de que Donald Trump ha decidido enviarle más armas a Zelensky en los últimos días, pues aquí evidentemente de Ucrania ya no se va a sacar más de lo que se va a sacar. Y claro, como ustedes comprenderán, sin Estados Unidos, la historia esta de Ucrania, hombre, pues Francia puede meter algo de dinero. Ya nos contarán ustedes qué va a hacer Francia a partir de aquí. Y mientras tanto, pues ya saben que siempre hay senadores como Lindsey Graham y demás indeseables que son un auténtico castigo para los ciudadanos americanos y que en estos momentos, pues aprovechando la conferencia, dicen que hay que poner un arancel del 500%, nada menos, a productos de países que compran petróleo ruso. Bueno, hace falta que les digamos a ustedes que, bueno, pues España suponemos que sufrirá esos aranceles, porque esto no solo es China e India, es que son todos los países europeos que siguen comprando petróleo ruso porque efectivamente no hay otra salida. Es que es así, no hay más vuelta de hoja. Pero bueno, Lindsey Graham tiene un año electoral, tiene un año que además de electoral, pues efectivamente tiene que recoger dinero del AIPAC y del complejo militar industrial, que por cierto ha recibido a lo largo de su carrera aportaciones multimillonarias y en estos momentos pues está en eso, vamos a atacar a Rusia y a salvarlo. Un miserable que no ha pegado un tiro en su vida. Bueno, a lo mejor cazando patos o en el tiro al plato o algo así. No ha estado en su vida en un frente. No sabe lo que es estar en una batalla, ni cosa parecida. Pero vive de enviar a miles de inocentes a la muerte. Desecho social. Si hubiera vivido en España, lo mismo hubiera sido buscabonus de la agencia tributaria, pero en Estados Unidos, pues ha llegado a senador, lleva ahí desde hace años manteniendo con dinero de poderosísimos lobbies, entre ellos el AIPAC sionista, el asiento en el Senado. La verdad es que si perdiera las próximas elecciones, que no me hago yo ilusiones, pero si las perdiera, desde luego sería una magnífica noticia.
Y terminamos el programa de hoy contándoles que Italia es la anfitriona de la cuarta conferencia para la reconstrucción de Ucrania, que se celebra los días 10 y 11 de julio en Roma, es decir, hoy jueves y mañana viernes, en un momento crítico marcado por el recrudecimiento de los ataques rusos y la creciente incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con una defensa de Kiev. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, han inaugurado el evento en el moderno centro de congresos La Nube en Roma. El objetivo de esta cumbre internacional era reunir a gobiernos, organismos multilaterales y más de 2.000 empresas para impulsar asociaciones público-privadas que permitan reconstruir y modernizar Ucrania tras la guerra, al tiempo que se promueven las reformas necesarias para su futura adhesión a la Unión Europea. A pesar de que la guerra sigue en curso, los organizadores subrayan que la reconstrucción no podía esperar. Es una prioridad urgente, decía Eleonora Tafuro Ambrosetti, investigadora del Instituto de Estudios de Política Internacional. La conferencia contaba con la participación de 100 delegaciones oficiales, 40 organizaciones internacionales y numerosos representantes del sector empresarial ucraniano e internacional. A diferencia de ediciones anteriores que se han celebrado en Lugano, Londres y Berlín, el encuentro de Roma se centra en sectores específicos como la energía, la minería, la industria farmacéutica y la defensa. También se han organizado talleres sobre la reducción de riesgos para la inversión y paneles sobre materias primas críticas y logística. El coste estimado de la reconstrucción de Ucrania supera los 500.000 millones de euros, según cálculos del Banco Mundial, de la Comisión Europea y de la ONU. Sin embargo, la financiación sigue siendo incierta. No sabemos muy bien de dónde va a salir, porque tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, de nuevo en noviembre de 2024, su toma de posesión en enero, BlackRock ha suspendido recientemente sus planes para establecer un fondo multimillonario destinado a la reconstrucción posbélica de Ucrania. Esta iniciativa contaba con el apoyo preliminar de los gobiernos de Alemania, Italia y Polonia, no de manera directa, sino que buscaban estos convenios público-privados, estas colaboraciones. Aspiraba a movilizar más de 15.000 millones de dólares mediante inversión privada, instituciones multilaterales, pero abandonaron la idea ante la falta de interés. Francia trabaja ahora en una alternativa, aunque la ausencia de Estados Unidos dificulta su viabilidad. La embajadora de Canadá en Ucrania, por ejemplo, Natal Kampson, ha recomendado al gobierno ucraniano que establezca consorcios internacionales para atraer capital y diversificar sus fuentes de financiación. Por otro lado, el senador estadounidense Lindsey Graham, conocido de nuestro querido Lorenzo, se habla de él largo y tendido en los programas, y su colega demócrata Richard Blumenthal están presentes en esa conferencia en Roma. También han impulsado un proyecto de ley que propone aplicar un arancel del 500% a los productos de países que continúen comprando petróleo ruso. La medida, que afectaría especialmente a China e India, busca desfinanciar la maquinaria de guerra del Kremlin. No os quedéis mirando cómo Rusia aterroriza a la población ucraniana. Actuad ya, decía el ministro de Exteriores ucraniano Andriy Sybiha. Mientras tanto, Zelensky ha mantenido reuniones bilaterales con líderes europeos y con enviados estadounidenses, incluido el teniente general retirado Keith Kellogg, representante de Trump para Ucrania y Rusia. El presidente ucraniano también ha sido recibido por el Papa León XIV en el Vaticano. A pesar del despliegue diplomático, persisten esas dudas sobre el compromiso de Washington con la reconstrucción, aunque Trump ha afirmado esta semana que Estados Unidos podría enviar más armamento a Ucrania. Su administración ha pausado entregas clave, lo que genera preocupación en Kiev. Según fuentes de la Casa Blanca, Trump habría expresado su malestar por la falta de coordinación del Pentágono en este asunto. El éxito de la reconstrucción y de cualquier posible operación internacional de estabilización, ya saben que dependerá en gran parte del respaldo de Estados Unidos, especialmente en lo militar. Por ahora, la coalición de países dispuestos a enviar tropas para supervisar un eventual acuerdo de paz sigue sin una estrategia. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante, que es el último programa de esta 11ª temporada de La Voz. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se recorta sobre el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme se dirige hacia el avión del Despegamos para dar ese niquelado cotidiano a la economía mundial. Y después tendremos que enviar
será el último de la temporada, pero más que merecido, a alguien que tiene que ir al punto Nemo. Y vamos a escoger a alguien especial porque es el último de la temporada y se lo merece más que de sobra. Y luego, eso sí, para desengrasar un poco, para estimularnos un poco, nos tomaremos un respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.